buenas tardes, bienvenida. Gracias. En principio, ¿puede proporcionarnos su nombre, el cargo al que aspira y de dónde es originaria? Sí, mi nombre es Marisela Morales Ibáñez, para servirles. El cargo al que aspiro es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ¿qué otra cosa me preguntó? ¿De dónde es originaria? De la Ciudad de México. Muy bien, me corresponde a mí iniciar con la primera pregunta. Sí. En el caso de que usted fuera electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo garantizaría el respeto al derecho humano de acceso a la justicia? Pues yo creo que lo importante es en las resoluciones y el estudio que se tiene que hacer de los casos concretos, poder tener todo lo que el bloque constitucional, porque es muy importante que se siga esa interpretación conforme y la pro persona, que son muy importantes en el artículo primero constitucional, señala precisamente las dos fuentes que son la Constitución y los tratados internacionales, y entonces el control constitucional y convencional es importante ver que se respete y que podamos hacer un estudio bastante amplio, porque en este tema es muy importante a partir del 2011 que ya tenemos una gama amplia de derechos humanos, que tenemos que siempre tener toda esa información y ser muy sensibles, además siempre en beneficio de la sociedad, porque lo que se busca con esto pues es el bien común y que no se vulneren los derechos de las personas, y cuando se trata de personas vulnerables es todo un tema que hay que analizar, la persona a la que se vulneró el derecho, analizar los alcances de esa vulneración del derecho humano, y realizar un estudio de todos los aspectos que conllevan para poder hacer una evaluación y una determinación conforme a derecho, pero que sea además justa y pues apegada sobre todo a esa regulación que se hace y que además está en la propia jurisprudencia, y que tenemos que ser muy estrictos en esa aplicación. Sí, todo lo que dice tiene que ver con la parte jurídica legal importantísima. Una de las causas de esta reforma que hoy nos ocupa es el reclamo de la ciudadanía de la lejanía en este caso del Poder Judicial Federal y en general de la justicia, de ellos, de la ciudadanía. Aparte de todo lo que usted me ha dicho, ¿qué programa, qué idea tiene de tal forma que pueda vincularse la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ciudadano? Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, de las personas vulnerables, creo que los grupos que afortunadamente ahora la Constitución ya ha abierto pues a protección más específica de estos grupos, yo creo que se podría hacer la justicia que se lleve a los lugares marginados, en donde, como una justicia itinerante, así como antes, hace muchos años había el Ministerio Público Móvil, yo creo que algo así, pero en el Poder Judicial se podría hacer, en donde están las zonas marginadas, donde difícilmente pueden acceder a la justicia, obviamente con gente que esté capacitada para los idiomas, o sea, que esté preparada para todos los dialectos y todo lo que sea necesario para poder entenderlos, y que participen de manera activa y de una manera plena, y que se puedan respetar su cultura, sus derechos, y por supuesto pues su participación sea completamente plena, ¿no? Y se les brinde la protección que necesitan. Pero también sería bueno implementar la interpretación y para poder en esto del lenguaje, pero también una mediación cultural, para que se pueda también en estos casos poder ser un medio que realmente sea efectivo para ellos y que se sientan atendidos, cercanos, y que realmente se logre hacerles justicia. También creo que es importante que podamos llegar a un tema de ese acercamiento, es importantísimo, porque lamentablemente no solamente el Poder Judicial creo que ha estado lejos de la gente, de los justiciables y de las víctimas, sino también incluso de las personas de las otras dependencias que también pudieran
el sistema de justicia está también a nivel local. Creo que me tocó ver en la CONATRIP, cuando yo era procuradora, se juntaban los procuradores y los tribunales de todo el país, y de pronto nunca iba el presidente del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia, cuando tenían que ir todos los presidentes. Y no teníamos una retroalimentación, los tribunales locales, yo sentí eso, no sé si en realidad sea después y yo igual, pero en el tiempo que estuve yo sentí sí ese alejamiento, no solo con la gente, sino también con los demás actores del sistema. Creo que no estamos para criticar la tarea que cada quien hace, sino más bien para coadyuvar y para ver cómo nos ayudamos a retroalimentarse de las resoluciones, de los criterios que son tan importantes, y más ahora con este bloque de constitucionalidad. Es muy importante que todos estén en la misma dinámica y que tengan esos conocimientos y ese intercambio de ideas, y sobre todo pues de esos criterios, que es tan importante, y a la gente pues también hacerla sentir, pues darle su lugar como víctimas y como personas, hasta también todos los participantes en un proceso, en los juicios, que tengan esa confianza, porque tienen que tener confianza en quien los va a juzgar, y lamentablemente creo que ha faltado esa confianza, y creo que ahora yo sí he estado manifestándome a favor de la reforma, porque yo sí creo que es importante como funcionarios, porque yo fui cónsul en Italia y también pasaba lo mismo. Llegué y empecé a hablar con la gente, y la gente necesitaba eso, necesitaba ver que una autoridad está ahí para ayudarlos. Y eso creo que la humanidad en el servicio público y es muy importante, y creo que eso es una gran… de las mayores fortalezas que creo que van a salir de esta reforma, porque sin duda el reclamo en las urnas fue ese, precisamente, que querían un cambio, ¿no? Y la reforma obedeció a eso, y creo que es justo ese cambio, y por eso a mí me gustaría participar, porque esa parte de humanidad creo que es la parte que más necesita la gente, y quienes tengamos esa motivación y ese compromiso, creo que es importante que podamos darlo, y si tenemos experiencia y tenemos conocimiento y podemos también coordinarse, porque en este tipo de trabajo se necesita también involucrar a todos los demás actores, o sea, los policías, los ministerios públicos, porque siempre había como una crítica, ¿no? Los ministerios públicos hacen mal su trabajo y por eso el delincuente salió. Y luego los de allá, no, pues es que el juez lo soltó. Entonces siempre ha sido una repartición de culpas que no es conveniente para los fines del Estado ni para la sociedad. Tenemos que ser corresponsables, pero además hacer algo, no solamente estarse atacando, sino también ver cómo sí se puede hacer. Yo pensaba que lo ideal sería como una capacitación permanente, jornadas de capacitación permanente, pero como intercambio con todos. Cuando estábamos en la Fiscalía, con los que participaban, por ejemplo, en esa época, los militares, los policías, se hacía una capacitación de ver cómo los partes informativos ya no tuvieran errores, cuál era el problema, o sea, tratar de buscar soluciones, porque no podemos echarnos culpa, tenemos que ver cómo podemos lograr, y siempre sí se sentía el Poder Judicial un poco alejado de todo eso, como que no era era como algo aparte, ¿no? Y creo que ahora con esta reforma esto puede cambiar para bien del país y para bien de la gente, y pues yo creo que eso creo que es la mejor forma de poder darle resultado, y sobre todo pues que sea gente sensible, que tenga esa motivación de servir. Bueno, nos quedan 3 minutos. Amaday, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría preguntar algo. ¿Cuáles son las materias, según la experiencia que veo que tienes, que consideras que tendrían que ser de mayor atención por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, pues yo creo que la cuestión familiar, creo que eso es muy importante, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de los niños, o sea, las mujeres, creo que ahorita pues tenemos un tema importante como tarea pendiente del país. Creo que es importante el trabajo que se ha venido haciendo, es bueno, pero creo que también en esa parte se tiene que trabajar, reforzar. Pero, por ejemplo, en el tema de los
los derechos humanos, y esto creo que es importante como que se haga más difusión y podemos, yo creo que se puede abarcar más instituciones que se puedan pues coadyuvar y sobre todo trabajar. Pero en el área internacional creo que también es importante poder conectarse, porque en el caso, por ejemplo, de cuando estuve en la Fiscalía General de la República, se hizo una reunión entre todos los fiscales de toda América y se hicieron diagnósticos y entonces compartieron cómo si está funcionando en un país, les funciona unas herramientas para investigación de delitos, por ejemplo, y en otras no, y en dónde estaban más débiles, y entonces eso permitía como tener un poco de compartirse las fortalezas de cada uno de los países. Creo que esa parte también no, yo desconozco si lo estaban haciendo, pero me da la impresión que no, pero creo que eso es muy importante porque es muy importante el intercambio a nivel internacional de este tipo de experiencias y lograr incluso pues poder compartirlas, ¿no? Las que donde se necesite ayudar, donde se necesite ayuda por parte de México y hacer una sensibilización en toda la gente que va a trabajar del Poder Judicial. Qué bueno que va a estar el de disciplina. Creo que lo más importante del Tribunal de Disciplina que van a tener es ver cómo los servidores públicos atienden a la gente, porque es importante esto. A mí me tocó cuando estaban en secuestro, delitos, por ejemplo, en el secuestro, delitos de… Si puede cerrar porque nos quedan sí. 20 segundos. Sí, entonces los ministerios tienen que tratar bien a la gente y si no, pues que hayan consecuencias para que entonces sea una forma de trabajo permanente y obligatoria además. Muchas gracias por sus respuestas. En seguimiento a este proceso, recibirá comunicación a través de su correo. Muchas gracias. Muchas gracias.